Pregunta seria. ¿Alguna vez habéis visto una fruta, una verdura o una hortaliza creciendo de forma silvestre en la naturaleza? A ver, existen unas cuantas que crecen de esta forma. De hecho, lo que llamamos frutos del bosque lo llamamos así por algo. Afino un poco más la pregunta. ¿Alguna vez habéis visto un naranjo creciendo en la naturaleza? ¿O, por ejemplo, una planta de lechuga? ¿O algo tan simple como un manzano? Probablemente no. Y esto es porque estas frutas y verduras son puros inventos del ser humano. El primer cultivo del que se tiene registro es el trigo duro, Triticum durum, cultivado al menos hace 19.000 años y domesticado hace al menos 11.500 años en esta zona del oeste asiático. Este trigo no es el que consumimos actualmente y de hecho el trigo es una planta que ha cambiado muchísimo y el que actualmente consumimos es un híbrido de dos especies diferentes. A partir de este momento de la historia de Homo sapiens, el ser humano empezó a cultivar y a domesticar cientos de plantas que encontraba en la naturaleza. Y fue en este proceso de domesticación, de selección artificial, cuando frutas, verduras y hortalizas dejaron de parecerse a sus ancestros silvestres, a unos niveles que no podréis imaginar. Así que aquí os traigo 10 frutas y verduras inventadas por el ser humano que no creéis cómo eran en la naturaleza. Empezamos con el plátano, banana, banano o como la llaméis cada uno en vuestro país. Esta fruta tiene su origen en la India y el sudeste asiático y hay registros de su cultivo y domesticación desde hace 10.000 años. La especie que comemos comúnmente, es Musa paradisiaca y en realidad es un híbrido entre dos especies de plátanos, el plátano malayo y el plátano macho. Cambiando y combinando las proporciones genéticas de estas dos especies, conseguimos las decenas de variedades de plátanos que existen en el mundo. Como veis, los plátanos que comemos habitualmente ya son bastante diferentes a las dos especies silvestres de las que provienen, pero es que ni siquiera estas dos especies son las originales. Resulta que el plátano malayo es ya una especie domesticada a partir de Musa banksi. Es increíble lo que hemos cambiado los plátanos, ¿verdad? Cruzamos ahora el Pacífico para hablar del maíz, elote, choclo o como lo llame cada uno. Este cereal se comienza a cultivar en el altiplano mexicano hace 10.000 años aproximadamente y hay registros ya de su domesticación hace 6.250 años. El maíz actual, con todas sus variantes, proviene de esto, el teosinte, ¿vale? ¿Y cómo se pasa de una cosa a la otra? Lo primero de todo es seleccionar las plantas de teosinte silvestres que dan unos granos más gordos y comenzarlas a cultivar aparte. A partir de ahí, como es lógico, se cultivan más las variedades que resultan más interesantes y comienzan a aparecer diferentes variedades de acuerdo con el clima de cada región o las preferencias culturales. Y a partir de ahí surge el maíz moderno, buscando optimizar el rendimiento, mejorar los valores nutricionales, mejorar la producción, mezclando diferentes variedades de forma consciente. La siguiente planta es la lechuga, Lactuca sativa. Esta planta tiene origen en Oriente Medio y hay registros de su cultivo desde hace 7.500 años, aunque su domesticación parece que empezó hace 4.000 años en el Cáucaso. Hay montones de variedades de lechuga romana, francesa, beluga, iceberg, lechuga baby, etcétera, etcétera. Todas estas variedades son la misma especie y ninguna se parece ni de lejos a la especie salvaje, Lactuca serriola. Esta planta crece de forma natural en el centro y sur de Europa, en el norte de África y en Oriente Medio y ha sufrido muchos cambios hasta llegar a la actualidad, desde una hoja con pinchos y con muchos huecos hasta esta hoja así grande entera que tenemos en la actualidad. Atentos ahora porque vamos con las naranjas y las mandarinas y ahora sí veréis qué invento. Ambas frutas pertenecen al género Citrus y para poder explicaros su origen necesito un esquema. Las especies salvajes que dieron lugar a estas frutas son, por un lado las mandarinas ancestrales y por otro lado los pomelos chinos. Ambas especies provienen de la región indomalaya desde hace más de 5.000 años y dentro de ellas existen muchas variedades. La hibridación de estas dos especies dio como resultado las naranjas agrias o amargas. Por otro lado, a las mandarinas ancestrales se les ha sometido varias veces a un proceso conocido como introgresión, que consiste, a grandes rasgos, en incorporar genes nuevos de otra especie, en este caso de los pomelos chinos. Así, a base de estas introgresiones hemos obtenido las mandarinas modernas. Pero resulta que con unas de estas introgresiones obtenemos las naranjas dulces. Sorprendente, ¿verdad? Y aquí no acaba la cosa. Hibridando la naranja dulce con el pomelo chino, se obtiene el pomelo o toronja,
naranja. Como veis, todas estas frutas son puros experimentos. Y llegamos a la mitad del vídeo para hablar del melocotón o durazno. Esta fruta se domesticó hace 4000 años en el este de Asia, aunque hay registros de su cultivo desde hace 9000 años. Aunque la planta silvestre que dio origen al melocotón moderno aún no está muy claro cuál podría ser, hay al menos 3 candidatos: el melocotón chino de arbusto, el melocotón de David y el melocotón de hueso liso. Todas ellas tienen un fruto mucho más pequeño y mucho menos carnoso que el del melocotón moderno. Y cambiamos de continente para hablar de la sandía. Esta fruta se cultivó hace 6000 años en el sur de África y se domesticó hace 4000 años. Al igual que el melocotón, su origen no está del todo claro, pero hay 2 candidatos. El primer candidato es el melón cidro, que es una variedad salvaje de la sandía moderna originaria del desierto del Kalahari y que, como veis, no es roja por dentro. El otro candidato es la coloquíntida o tuera, originaria del norte de África y también típica de ambientes áridos, y como veis tampoco es roja por dentro. Increíble invento esto de la sandía roja y sin semillas, Vale, de las frutas anteriores, el melocotón, la sandía, no se conocía muy bien el origen, pero os aseguro que de las manzanas se conoce perfectamente. Las manzanas actuales que comemos, las modernas, tal cual las conocemos, tienen apenas 1500 años, pero hay variedades que se remontan hasta hace entre 10.000 y 4000 años. Mirad, este es el árbol filogenético de las manzanas salvajes. Por un lado tenemos el manzano silvestre de Siberia, India, Pakistán y Nepal. Por otro lado tenemos el manzano silvestre europeo, del centro y oeste de Europa. Más recientemente encontramos el manzano silvestre oriental, originario del Cáucaso, y el manzano silvestre de Asia Central. Ninguna de estas manzanas es la manzana moderna. La manzana moderna se domestica a partir de la manzana asiática en las montañas de Tian Shan, y cuando se empieza a extender por las rutas de comercio, comienza a mezclarse con las manzanas silvestres, con la oriental en su paso por Oriente Medio y con la europea en su llegada a Europa hace 1500 años. Y así obtenemos la manzana moderna que encontramos en el supermercado y todas sus variedades, como una mezcla surgida a partir de una especie pero hibridada con 2 especies más. Por supuesto, las especies silvestres también hibridaron con la manzana doméstica. Os traigo ahora una serie de verduras y hortalizas que, aunque no lo creáis, son todas la misma especie. Estoy hablando de verduras como la coliflor, el brócoli, las coles de todo tipo, la lombarda, la berza, el repollo, el romanesco. Todas ellas son la misma planta, Brassica oleracea. Esta planta comenzó a cultivarse hace 8000 años en los alrededores del Mediterráneo y se domesticó hace 2700 años al este del Mediterráneo. Fijaos en cómo es esta planta en estado silvestre. Nada que ver con una coliflor o un brócoli. Pero lo más curioso no es eso, sino que resulta que los análisis genéticos indican que la planta actual silvestre, más parecida a las cultivadas, no es la Brassica oleracea silvestre, sino Brassica cretica. ¿Qué está pasando aquí? Pues resulta que aunque la especie original fuese Brassica oleracea, a lo largo de la historia ha habido múltiples intercambios de genes con otras plantas del mismo género, como Brassica cretica, Brassica hilarionis o Brassica incana, obteniendo unos cultivos con genes de diferentes especies. De hecho, las plantas silvestres actuales de Brassica oleracea provienen de unas variantes domesticadas, ni siquiera provienen de las salvajes originales. Y ya para sacaros de dudas, la coliflor son los capullos de las flores sin abrirse, el brócoli son las flores ya abiertas, y la coles y los repollos son las yemas de las hojas sin abrirse. ¿Os acordáis del esquema de las naranjas y las mandarinas? Bien, pues no está terminado, faltan los limones, el limón amarillo, la lima o limón mexicano, así que vamos a hablar de ellos. Primero tenemos que añadir al esquema 3 especies silvestres más: el kumquat, la combaba o lima kafir y el cidro, con todas sus variantes. El limón amarillo surge como una hibridación entre la naranja agria y el cidro. Curioso, ¿verdad? Por otro lado, la lima o limón mexicano es también un híbrido, pero del cidro con la combaba. Y aquí no termina la cosa. Hibridando el cidro con las mandarinas ancestrales se obtienen 2 especies diferentes: el limón paraguayo o limón mandarino y el limón rugoso. Y otro más, hibridando el limón amarillo con la lima tenemos el limón persa. Y bueno, ya que digo todos. Hibridando el kumquat con las mandarinas ancestrales tenemos la calamondina. Como veis, son todo puras frutas inventadas por el ser humano. Y bueno, vamos ya con la última fruta, hortaliza. Bueno, da igual,
Vamos a hablar del tomate o jitomate. Existen hasta 12 especies silvestres de tomates, todas ellas originarias de la vertiente occidental de los Andes, desde Colombia hasta el norte de Chile, y todas ellas habitan en ambientes desérticos o semidesérticos, excepto, una que habita en las Islas Galápagos. Todos estos tomates son muchísimo más pequeños que los tomates modernos que encontramos en el supermercado, y muchos de ellos ni siquiera son rojos. La especie de la que proviene el tomate moderno es Solanum pimpinellifolium, y no es el tomate cherry. El tomate cherry es otra variedad más de las muchas que hay del tomate moderno. Y el tomate es la especie más moderna de toda la lista de especies de este vídeo, domesticada hace 800 años. Y hasta aquí esta lista. Habéis visto cómo algunas de las frutas, verduras y hortalizas más comunes en la gastronomía mundial son puras creaciones del ser humano, seleccionando las variedades que les resultaban más interesantes o incluso hibridando diferentes especies de frutas para obtener frutas nuevas. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo nuevo. Recordad que tenéis la bibliografía en la descripción. Recordad también darle a like, suscribíos, comentad el vídeo, compartidlo con amigos y nos vemos en el próximo vídeo.